24 de noviembre de 1971. Víspera de Acción de Gracias. Aeropuerto Internacional de Portland, Estados Unidos. Un hombre con un maletín se acerca al mostrador de la Northwest Orient Airlines. Se trata de un varón blanco, de mediana edad. Va vestido con traje, camisa, corbata, gabardina y zapatos. Tiene el cabello oscuro peinado hacia atrás y corto, ojos marrones y piel de tono oliva. Está interesado en comprar un billete para viajar en el vuelo 305, un trayecto de 37 minutos hacia el norte, al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Sonríe a la mujer del mostrador y paga $20 en efectivo. En el billete de avión, con tinta roja y en mayúsculas, escribe un nombre: Dan Cooper. La tripulación del vuelo 305 la conforman el capitán William A. Scott, el primer oficial William Bill J. Ratachak, el ingeniero de vuelo Harold E. Anderson y las azafatas Alice Hancock, Tina Mucklow y Florence Schaffner. El pasaje va medio vacío, solo 36 pasajeros. Mejor, menos complicaciones. Con un maletín, una bolsa de papel y unas gafas de sol, Cooper sube al avión, un Boeing 727-100. El hombre ocupa uno de los asientos en la última fila, el 18E. A continuación, pide un bourbon y un 7-Up a una de las auxiliares. El avión emprende el vuelo a su hora estipulada, a las 14:50 horas. Poco después del despegue, el ocupante del asiento 18E se levanta y le entrega una nota a la asistente de vuelo Florence Schaffner. La mujer no le da importancia. Otro hombre de negocio solitario que quiere darme su teléfono. Sonríe e introduce el papel en su bolsillo sin leerlo. El misterioso pasajero se acerca a ella y le susurra: «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». Schaffner al principio desconfía. ¿Se trata acaso de una broma de mal gusto? Pero la cara del hombre no deja lugar a dudas. Abre el papel y en letras mayúsculas escritas con rotulador lee lo siguiente: «Señorita, tengo una bomba en mi maletín y quiero que se siente a mi lado». La azafata permanece en silencio durante unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Acto seguido, procede a sentarse junto al secuestrador y le pide en voz baja ver la bomba. El hombre abre el maletín y la mujer consigue ver 2 filas de 4 cilindros rojos. «Eso parece dinamita», piensa. A los cilindros hay atado un cable y una gran batería. «Es una bomba, es una maldita bomba». «Señorita, solo tengo que enganchar este dispositivo a este cable y todo saltará por los aires. Así que será mejor que me haga caso». Cooper cierra el maletín y dicta sus exigencias a la azafata. Schaffner intenta mantener la calma. No quiere que se desate el pánico en pleno vuelo. Concluido el dictado, lleva el mensaje a la cabina e informa a sus compañeros de lo que está sucediendo en el asiento 18E. El capitán William A. Scott, primer oficial, le indica que no salga de la estancia en lo que queda de trayecto. Después, transmite las exigencias del secuestrador al Departamento de Operaciones de Vuelo de la compañía Northwest en Minnesota. El secuestrador solicita $200.000 en una mochila para las 17 horas. Exige además 4 paracaídas, 2 delanteros y 2 traseros. Y añade algo que llama la atención de todos. Y quiere el dinero en moneda estadounidense negociable. ¿Moneda estadounidense negociable? ¿Qué tipo de expresión es esa? ¿Acaso el secuestrador no habla bien inglés? ¿Y por qué 2 juegos de paracaídas? ¿Acaso viaja con un cómplice? ¿O quiere dar a entender que va a llevarse consigo un rehén y pretende impedir que las autoridades le suministren un equipo que no funcione? ¿Qué trama este tal Cooper? Con Schaffner en el puente de mando,
La azafata Tina Mucklow toma el relevo y se sienta junto al secuestrador para actuar de enlace entre él y la tripulación. Cooper añade algunas exigencias. Cuando aterricemos en Seattle quiero que los camiones de combustible estén ya esperando en la pista. Y todos los pasajeros deben permanecer sentados hasta que usted suba el dinero a bordo. Mucklow lo mira con sorpresa. Como entenderá, no puedo arriesgarme a salir del avión, así que será su responsabilidad. Si todo se cumple, liberaré a los 35 pasajeros. Y un último apunte. Lo último que subirá a bordo serán los 4 paracaídas. Y usted será también la encargada. La mujer asiente. Y señorita, no quiero sorpresas. Desde la cabina, el capitán informa sobre la situación al control de tráfico aéreo de Seattle-Tacoma. Estamos bajo una amenaza de bomba. Repito, una amenaza de bomba. A continuación se llama al Departamento de Policía de Seattle y al FBI. Y además se comunica a los pasajeros que su llegada a Seattle se retrasará debido a un problema en el aeropuerto de destino, provocado por el alto tráfico de la fecha. Tras el anuncio surgen algunas preguntas entre el pasaje, pero las auxiliares de vuelo consiguen tranquilizar los ánimos. En tierra, el presidente de Northwest Airlines, Donald Nairock, autoriza el pago del rescate y ordena a todos los empleados cooperar con el secuestrador y cumplir con sus demandas. Durante aproximadamente 2 horas, el avión se mantiene en vuelo para dar tiempo a la policía y al FBI a reunir todo el dinero, los paracaídas y también para movilizar a todo el personal de emergencias, por si surge algún imprevisto. En ese tiempo en el que el avión sobrevuela el aeropuerto, Cooper exige a Mucklow que permanezca a su lado en todo momento. La azafata destacará su trato agradable y educado, y algo muy llamativo: la tranquilidad pasmosa con la que gestiona la situación. No hay ni un ápice de nerviosismo. Cooper demuestra estar familiarizado con el terreno cuando, al mirar por la ventana, comenta: «Eso parece Tacoma, ¿no?». Y cuando le dicen que los paracaídas que le van a ser entregados provienen de la base aérea McCord, señala: «Eso está a solo 20 minutos en coche del aeropuerto. Buena elección». Perdone la pregunta, pero ¿por qué ha elegido Northwest Airlines para todo esto?, dice la azafata. Y Cooper responde: «No es que le guarde rencor a su aerolínea. Simplemente tengo rencor». Agita su vaso de bourbon con una media sonrisa y continúa: «En realidad, solo era lo más conveniente. ¿De dónde es usted, por cierto?». «Soy originaria de Pensilvania, pero vivo en Minneapolis». Minnesota es un país muy bonito». «¿Un país?», piensa ella. ¿Acaso no es estadounidense? ¿Y usted de dónde es?». El hombre muestra signos de molestia y enmudece. A continuación se pone unas gafas de sol de las que no se va a desprender durante el resto del viaje. Se produce un largo silencio entre los dos, solo acompañado del sonido de los motores y las conversaciones del resto de pasajeros. ¿Fuma usted?». Ella responde que lo ha dejado, pero acepta el cigarrillo. Cooper habla brevemente con un pasajero no identificado mientras el avión espera a aterrizar. George Lavisionnaire, que viaja en la aeronave, declarará: «Visité el baño justo detrás de Cooper en varias ocasiones. Tras una de esas visitas me encontré el camino a mi asiento bloqueado por un pasajero con un sombrero vaquero que estaba interrogando a Mucklow sobre el supuesto problema mecánico que nos estaba retrasando. Cooper al principio sonreía, pero después terminó diciéndole al vaquero: regrese a su asiento. Y claro, este lo ignoró. Y tuve que ser yo el que lo convenció para que terminase con el interrogatorio y dejase en paz a la azafata». La versión de Mucklow sobre la interacción diferirá sobremanera. Según sus palabras, uno de los pasajeros se acercó a ella pidiendo algún tipo de revista deportiva para mitigar el aburrimiento. La azafata lo acompañó a la zona de revistas justo detrás de Cooper y finalmente se llevó un ejemplar de The New Yorker. Cuando regresó al asiento, Cooper le dijo: «Si ese es un Air Marshal, no quiero más conversaciones». «No se preocupe, no hay agentes en el vuelo». El vaquero no será entrevistado por el FBI y nunca fue identificado. Otro misterio más. El rescate de $200,000 se logra a través de Seattle First National Bank. La bolsa contiene 10.000 billetes de $20 sin marcar. Pesa aproximadamente 8,5 kilos. La mayoría tiene números de serie que comienzan por la letra L. Además, se comunica a la tripulación de cabina que, finalmente,
La policía ha conseguido los 2 paracaídas delanteros de reserva de una escuela de paracaidismo de la zona y los 2 traseros, los principales, de un piloto de acrobacias local. Todo parece indicar que han cumplido con las exigencias. Solo falta aterrizar y realizar la entrega. Alrededor de las 17:24 horas, Scott, capitán de la nave, es informado de que en tierra todo está preparado para el aterrizaje. La información llega pronto a Cooper. Estimados viajeros, en unos momentos estaremos aterrizando en el aeropuerto de Seattle. Abróchense los cinturones, por favor. Las ruedas del vuelo 305 se posan a las 17:46 horas, tras 180 minutos de vuelo. Con el permiso de Cooper, Scott estaciona la aeronave en una pista parcialmente iluminada, lejos de la terminal principal. No quiero sorpresas, quiero que todo lo que he pedido sea traído a la puerta del avión por un representante de la aerolínea. Solo uno, y que se habilite la puerta delantera con unas escaleras móviles. ¿De acuerdo? El gerente de operaciones de Northwest en Seattle, Al Lee, es designado como el portador. Pero hay un problema. Su uniforme de trabajo es demasiado parecido al de la policía. Podría provocar una masacre. Para evitar problemas decide ponerse su ropa de civil, y con los pasajeros aún sentados, el personal de tierra instala la escalera móvil. Siguiendo las instrucciones de Cooper, Mucklow sale del avión y recoge el saco con el dinero. Con esa bolsa cargada de billetes en su mano, atraviesa el pasillo ante el estupor del resto de pasajeros. ¿Qué es eso? ¿Dinero? Fuera, un grupo de francotiradores apunta al avión. El secuestrador inspecciona el dinero. Con el fin de romper la tensión que reina en el ambiente, la azafata le pregunta si puede quedarse con un poco de ese dinero. El hombre accede de inmediato y le entrega un fajo de billetes, pero ella lo devuelve, alegando que aceptar propinas iba en contra de la política de la compañía. En declaraciones posteriores señalará que el sujeto había intentado darles propina a ella y a las otras 2 auxiliares de vuelo con dinero de su bolsillo. Bueno, parece que está todo correcto. Puede ir liberando a los pasajeros. De esa forma, los 35 secuestrados van bajando las escaleras sin saber todavía muy bien lo que acaba de suceder. Finalmente en el avión solo quedan 6 miembros de la tripulación. Y cómo no, el mismo Cooper. Falta todavía el último paso. Los paracaídas. Según lo estipulado, Mucklow será la encargada de traerlos y depositarlos en la parte trasera del avión, junto al hombre. Mientras esto tiene lugar, Schaffner le pregunta a Cooper si puede recuperar su bolso que todavía está detrás de su asiento. El hombre accede y le dice: «No tenga miedo, no voy a morderla». La tercera auxiliar de vuelo, Alice Hancock, le pregunta si las azafatas pueden irse, a lo que él responde: «Lo que ustedes quieran, pueden elegir». Durante los primeros segundos, Hancock y Schaffner dudan. No tienen nada que temer, pueden marcharse si quieren, son libres de hacerlo. Las 2 auxiliares no lo piensan 2 veces y abandonan el avión. La tercera de ellas, Mucklow, no va a tener tanta suerte. De hecho, se cruza con ellas cuando lleva consigo los paracaídas. Se miran, pero no pronuncian palabra. Cuando llega al asiento de Cooper, le hace entrega de unas instrucciones de uso. Aquí tiene información de cómo se usan los paracaídas. El secuestrador es tajante. Gracias, pero no necesito instrucciones. Fuera de la aeronave, ante la mirada de la policía, el FBI, los sanitarios y el personal de tierra, surge un problema que puede poner en peligro a la operación. El sistema de reabastecimiento está fallando justo hoy. El peligro se palpa en el ambiente. La bomba puede explotar en cualquier momento. Llega un segundo camión, incluso un tercero con más combustible. Dentro del aparato, Cooper comienza a mostrar signos de nerviosismo. Vamos a ver, pedí una mochila para el dinero, no una bolsa de tela. Ahora voy a tener que improvisar una forma para poder transportar tanto billete. Si quiere, podemos solicitar una, estamos todavía en tierra. No hace falta. El hombre saca una navaja del bolsillo, corta el dosel de uno de los paracaídas de reserva y mete parte del dinero en la bolsa vacía del mismo. Aprovechando los problemas de abastecimiento, un funcionario de la Administración Federal de Aviación solicita un cara a cara con Cooper a bordo del avión. Este rechaza la solicitud y comienza a impacientarse. ¿Qué demonios está sucediendo ahí fuera? ¿Por qué estamos tardando tanto tiempo? Cansado, profiere la siguiente frase: «Estoy harto.
que comience el espectáculo. Cooper entrega a la tripulación de cabina un plan de vuelo y sus instrucciones. Rumbo sureste, hacia la Ciudad de México, a la mínima velocidad aerodinámica posible sin entrar en pérdida. Aproximadamente unos 100 nudos, es decir, 185 km por hora. Y una altitud máxima de 10.000 pies. 3.000 metros. El tren de aterrizaje tiene que permanecer desplegado. Los flaps de las alas deben bajarse 15 grados y la cabina tiene que mantenerse despresurizada. Ante esto, el capitán contesta: Discúlpeme, pero no sé si todo eso va a ser posible. Por favor, claro que es posible, hágalo. El primer oficial, Ratachak, informa a Cooper de que el alcance máximo de la aeronave es de aproximadamente 1.600 kilómetros. Señor, me temo que eso implica que tendremos que parar antes de llegar a México. Mierda, vale. Entonces, ¿qué sugieren? Si le parece, el aeropuerto internacional de Reno Tahoe puede ser un buen lugar para realizar la parada. Vale. Pero si vamos a parar, quiero que el avión despegue con la puerta de salida trasera abierta y la escalera extendida. Pero eso puede ser fatal, puede poner la maniobra de despegue en peligro. No me venga con historias. Como le he dicho antes, se puede hacer, así que háganlo. Pasados unos minutos, Cooper comunica a todos que será él el que baje la escalera una vez estén en el aire. Eso sí, quiere que ella, señalando a Mucklow, lo ayude durante la operación. La azafata se estremece al escuchar esto. Alrededor de las 19:40, casi 2 horas después del aterrizaje, el vuelo 305 despega. En este momento en el avión viajan Cooper, Mucklow, Scott, Ratachak y el ingeniero de vuelo Anderson. 2 cazas F-106 de la base aérea McCord y un Lockheed T-33 siguen al Boeing 727. El secuestrador desconoce tal cosa. Cooper le indica a Mucklow que baje la escalerilla de popa, y al oírlo la mujer no sabe qué decir. ¿No se supone que lo iba a hacer usted? Eso puede ser peligroso. A esta altura podría ser succionada y expulsada fuera del avión. Se pregunta a los pilotos si estos sugieren que busque una cuerda en la cabina para atarse a un asiento. Cooper rechaza la sugerencia. No quiere perder de vista a Mucklow. Déjeme al menos que corte la cuerda de un paracaídas y la use para atarme a algún asiento. No va a hacer falta, contesta el secuestrador. Bajaré las escaleras yo mismo. Diríjase a la cabina, cierre la cortina que separa la clase turista de la primera y no regrese. Pero todavía no hemos llegado ni al aeropuerto de Reno. Lo sé, pero ha habido un cambio de planes. Márchese, por favor. La asistente respira aliviada. Antes de irse, le ruega a Cooper: por favor, llévese la bomba con usted. No se preocupe, me la llevaré o la desarmaré. No están en peligro. Cuando Mucklow se dirige a la cabina y se gira para cerrar la cortina, ve a Cooper en el pasillo, atando lo que parece ser la bolsa del dinero alrededor de su cintura. El tiempo que ha pasado desde el despegue hasta que la auxiliar abre la puerta de la cabina es de 4 a 5 minutos. La azafata será la última persona en ver a Cooper. Alrededor de las 20 horas, una luz de advertencia parpadea en el puesto de mando. La escalera de popa se ha desplegado. Scott usa el intercomunicador del avión para preguntarle a Cooper si necesita ayuda, y una respuesta llega desde el otro lado. El último mensaje del secuestrador va a ser solo una palabra: no. Aproximadamente a las 20:13 horas, los oídos de la tripulación se taponan por la caída de presión del aire y la sección de cola del aparato se inclina repentinamente hacia arriba, lo que obliga a los pilotos a nivelar el avión. En ese momento están sobrevolando los suburbios al norte de Portland. Con la puerta de popa abierta y la escalera desplegada, todos permanecen en la cabina. Son minutos de incertidumbre, no saben si Cooper sigue a bordo o no. Mucklow usa el intercomunicador para informar al hombre de que se están aproximando a Reno y que necesitan subir la escalera para que el avión pueda aterrizar sin problemas. Nadie contesta al otro lado. A las 23:02 horas, con la escalera de popa aún desplegada, el vuelo 305 aterriza en el Aeropuerto Internacional de Reno Tahoe. Agentes del FBI, policías estatales, ayudantes del sheriff y la policía de Reno establecen un perímetro alrededor del avión. Pero, temiendo que el secuestrador y la bomba aún estén a bordo, deciden no acercarse. Pasado el tiempo, la tripulación confirma que Cooper ya no se encuentra a bordo,
y tras una búsqueda de 30 minutos, un escuadrón antibombas del FBI declara el avión seguro. La pesadilla ha concluido, pero acaba de nacer un misterio. Bienvenidos al descampado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, persona que está al otro lado escuchando esto? Hoy tenemos un programa muy especial, muy diferente de lo habitual, uno que me apetecía llevar a cabo desde hace ya unos años, yo creo que casi desde el principio del descampado, y que abre una puerta más en el ya prolijo número de temáticas que normalmente abordamos por estos lares. Tuvimos animalicos hace poco, que por cierto volverán, y en este episodio abrazamos por primera vez el género de misterio. Yo espero que te guste, de corazón. Además, el caso de Dan Cooper o de D.B. Cooper, veremos por qué tiene esos dos nombres, es uno de los clásicos de la piratería aérea, sobre todo porque sigue sin resolverse a día de hoy, es un enigma. Y lo que vamos a hacer durante estos dos programas, porque van a ser dos, ya sabéis que... Ya. Bueno, Lo de siempre. es colocar todas las evidencias sobre la mesa, los objetos, los documentos, los informes, los retratos robot, analizarlos y también poner rostro a los diferentes sospechosos que fueron señalados durante la investigación. No voy a extenderme más, como siempre te animo a que colabores conmigo en Patreon, tu apoyo ayudará a que se puedan seguir haciendo estos programas. Allí analizo discos, películas, es la primera plataforma donde se suben los programas y un montón de cosas más. Pásate por allí porque no te vas a arrepentir. Y comenzamos este viaje a través del misterio de D.B. Cooper. Me hallo ahora mismo en el archivo de pruebas en el que se guardan todas las evidencias encontradas tanto dentro como fuera del avión, de ese Boeing 727-100, y tengo ante mí varias cajas de cartón con objetos de todo tipo. Están metidos en bolsitas y lo que vamos a hacer a continuación es analizar el contenido de cada una de esas bolsitas. Durante la búsqueda forense de ese Boeing 727, donde acontecieron los hechos anteriormente relatados, los del vuelo 305, los agentes del FBI encontraron 4 piezas importantes. Todas ellas poseían un vínculo físico directo con Dan Cooper. Una corbata, un clip de nácar, un cabello del reposacabezas y otro del reposabrazos del asiento 18E y 8 colillas de cigarros Raleigh con filtro. A eso se sumaron 66 huellas dactilares latentes encontradas a bordo del avión. Voy a ir sacando la primera evidencia, la corbata. Es una corbata negra que se localizó, como digo, en el asiento de Cooper, y sujeto a esa corbata hay un pasador, un clip de oro con un engaste circular de nácar en el centro. Se determinó que se había comprado en la cadena de grandes almacenes JCPenney, pero que ese artículo se había dejado de vender en 1968. Voy con el ADN, porque a finales de 2007 se reconstruyó un perfil utilizando las muestras de ADN halladas en la corbata. Había 2 pequeñas y una grande. Pero, ¿eran de Cooper? Difícil de saber, porque la corbata nunca fue recogida y manipulada según los estándares actuales. Se recogió y se manipuló según los estándares de 1971 y no eran tan cuidadosos. Ay. En marzo de 2009, un grupo de detectives ciudadanos, aficionados, se autodenominan así, encontraron algo llamativo en la corbata. Este grupo, conocido como el equipo de investigación de Cooper, el Cooper Research Team, CRT, estaba formado por el paleontólogo Tom Kay, la ilustradora científica Carol Abrachinkas, el informático Son Cristo, se apellida así, Abrachinkas tampoco te pienses tú que... y el metalúrgico Alan Stone. El equipo utilizó tecnología que no estaba disponible en el año del secuestro y encontraron, analizaron e identificaron cientos de partículas orgánicas en la corbata, como por ejemplo esporas de Lycopodium, probablemente de origen farmacéutico, pero lo interesante llegó con el resultado de las partículas metálicas, porque había titanio puro en la atadura, junto con bismuto, antimonio,
cerio, sulfuro de estroncio, aluminio y aleaciones de titanio y antimonio. Estas partículas de metal y también de tierras raras, porque el cerio, por ejemplo, es una tierra rara, sugirieron que Cooper podía haber trabajado en Boeing o en otra empresa de ingeniería aeronáutica, en una planta de productos químicos o en una instalación de producción y fabricación de metales. ¿Cómo colegieron todo esto? Pues voy por partes. Vamos allá. Durante la década de los 70 en Estados Unidos el uso de titanio puro era poco común y solo se empleaba en plantas de fabricación de aeronaves, en empresas químicas que combinaban titanio y aluminio para almacenar sustancias que eran extremadamente corrosivas. El sulfuro de cerio y de estroncio se sabe que fueron utilizados por Boeing para el desarrollo de transporte supersónico y también por fábricas de Portland en las que se fabricaban tubos de rayos catódicos. Y finalmente, las aleaciones de titanio y antimonio podrían estar vinculadas a REM Crew Titanium Incorporated, que era un fabricante de metales y contratista ¿de quién? De Boeing. Boeing era el nexo de unión entre todos los elementos. ¿Eso quería decir que Dan Cooper trabajaba para esa empresa? Es una pregunta que se han hecho los investigadores durante los últimos 50 años y sigue sin respuesta. Bien, en la siguiente bolsita, según el registro, dice que deberían estar las 2 muestras de cabello encontradas en el asiento 18E. Un pelo pertenece a una extremidad, posiblemente un brazo, y el otro a su cabeza. Ambos de color castaño, según figura aquí. Y por lo que veo, el pelo de la extremidad fue destruido porque carecía de suficientes características microscópicas únicas para ser útil. Y el de la cabeza se conservó, aunque en un intento posterior de construir el perfil de ADN de Cooper en 2002, el FBI descubrió que se había perdido. Y esta va a ser una de las constantes durante esta investigación. Por lo general, detrás de cualquier misterio, podéis meter aquí asesinos en serie, desapariciones, lo que queráis. En un alto porcentaje de ocasiones las investigaciones han sido una chapuza, la recogida de pruebas ha sido otra chapuza, ha habido gente muy poco responsable y ha habido también una falta de interés evidente. Quedaos con esto porque la incompetencia va a representar el mayor enemigo de la verdad, incluso a veces por encima de la propia mentira. Y esto es un ejemplo. Y ya que estoy con bolsas vacías, en esta se supone que, según el registro, tendrían que estar las 8 colillas de los cigarros Raleigh con filtro descubiertos en el cenicero del reposabrazos del asiento 18E. Los investigadores no pudieron encontrar huellas dactilares y devolvieron las colillas a la oficina de campo de Las Vegas. Hasta ahí todo bien, pero en 1998 el FBI intentó de nuevo extraer el ADN, porque la investigación ha durado muchos años, y se topó con que los cigarrillos habían sido destruidos mientras estaban bajo custodia en Las Vegas. Otro ejemplo más. Es que así es imposible, por Dios. Desconozco si fumó en otras zonas del avión, pero fueron 8 cigarrillos en 9 horas de secuestro, contando la espera en Seattle. Me cuesta estimar si es mucho o poco, dadas las circunstancias, pero te dejo el número ahí porque yo no soy fumador y no sé si... Lo vamos a ver después, no sé si en este episodio o en el siguiente, pero se decía que era un fumador empedernido y que seguramente fumaba un paquete diario. 8 cigarrillos, con la presión que tenía sobre los hombros, yo personalmente no lo veo como una cifra exagerada. Dejamos a un lado las bolsitas, algunas de ellas vacías, y nos vamos a centrar en esta bolsa más grande que el resto. Esto va a requerir de más tiempo porque estoy hablando de los paracaídas. Hay 2 paracaídas dentro de esta bolsa y por recapitular un poco, cuando el avión aterrizó en Reno, tras toda la pesadilla, los agentes del FBI descubrieron que Cooper había dejado 2 paracaídas, uno de reserva, delantero, y otro principal, trasero. El paracaídas principal es el que se utiliza normalmente, con el que tú saltas, lo llevas a la espalda, y está diseñado para ofrecer control y maniobrabilidad. Mientras que el de reserva, el delantero, no deja de ser un sistema de seguridad que se activa en caso de que falle el principal. Por lo tanto, es más fiable, tiene que funcionar sí o sí, pero no ofrece tanta maniobrabilidad ni tanto control. En el caso de Cooper, el de reserva estaba abierto y se habían cortado 3 tiras de la cubierta, pero el principal seguía intacto. Vamos a analizar su procedencia y sus características. Los 2 principales, es decir, los traseros, eran militares y los otros 2, los de reserva,
eran deportivos. Voy a explicarte las diferencias, porque los militares suelen ser más grandes y robustos, están preparados para soportar más carga, provocando que tengan menor, y regresa la palabra mágica, maniobrabilidad. Los deportivos sí permiten esa maniobrabilidad, básicamente porque están ideados para poder realizar acrobacias. Earl Cosey, instructor en Issaquah Sky Sport durante los años 70. Este es el nombre de la persona que empacó los 4 paracaídas, o eso decía él, porque en realidad es todo un poco más complejo. Los 2 paracaídas traseros, es decir, los principales, fueron proporcionados en realidad por Norman Hayden, que era un piloto acrobático local. Piloto, ojo, no es que saltara, era piloto acrobático. Vale. A principios de 1971, la Comisión Aeronáutica de Washington obligó a que todos los aviones acrobáticos portaran paracaídas en su interior. Como Hayden volaba con un avión acrobático biplaza, necesitaba 2 paracaídas. Fue a una tienda de segunda mano y compró 2. Paracaídas de segunda mano, apostando fuerte. Se los llevó a Earl Cosey de Issaquah Sky Sports y este fue el que los guardó en mochilas militares NB6, de las que se usaban, por ejemplo, en Vietnam. Estas serían las características de los 2 paracaídas traseros, es decir, de los principales. El primero medía 7,3 metros dentro de una mochila Pioneer verde oliva, fabricado en julio de 1960 y empacado por Earl Cosey el 21 de mayo de 1971. Este fue con el que Cooper saltó. El segundo medía 8 metros, también dentro de una mochila Pioneer color canela, fabricado en mayo de 1957 y empacado de nuevo por Earl Cosey el 21 de mayo de 1971. Este se exhibe en el Museo de Historia del Estado de Washington, por si tenéis curiosidad. Voy con los delanteros, con los de reserva. Estos sí fueron proporcionados por Issaquah Sky Sport y por lo tanto por Earl Cosey. Uno contaba con 7,3 metros, fabricado en octubre de 1959 y empacado por el mismo Cosey el 16 de septiembre de 1971. Este es el que Cooper utilizó para cortar las tiras. Y luego, y aquí llega la sorpresa y la razón por la que estoy dedicándole tanto tiempo al tema de los paracaídas, tenemos el infame paracaídas falso. ¿Cómo que paracaídas falso? ¿Ha dicho paracaídas falso? Sí, había un paracaídas que no era funcional y que se usaba exclusivamente para demostraciones en clase. ¿Cómo? Su función era la de ayudar a los estudiantes de paracaidismo a acostumbrarse a tirar de una cuerda de apertura sin que se desplegara un paracaídas activo. Tú tirabas y la cubierta plegada que contenía el paracaídas caía al suelo y luego solo tenías que colocarla en su sitio para el siguiente, para que pudiera tirar el siguiente alumno. Este paracaídas no se encontró en el avión, pero incluso dejando a un lado que no servía básicamente para nada, o al menos no para saltar al vacío, ninguno de los 2 paracaídas de reserva eran compatibles con el paracaídas trasero, porque el arnés principal carecía de las anillas en D que son necesarias para sujetar ambas mochilas, así que no valía absolutamente para nada. ¿Se escogió este equipo deliberadamente porque no funcionaba? Yo lo desconozco. Pero cuando menos sorprende bastante la elección. Dicho de otra manera, en la academia sabían de sobra lo que les estaban dando. Y sabían que no iba a funcionar. Y aún así, se lo entregaron. A mí me parece extraño, a no ser que hubiera algún tipo de objetivo umbrío. Que puede ser. Ay. Sobre todo porque el FBI sospechó que Cooper no tenía ni idea de paracaídas y que lo había usado. Por lo tanto, el FBI tenía conocimiento de que ese paracaídas no funcionaba. Pero bueno, siempre volvemos otra vez al tema de la incompetencia. A veces no sabes si son mala gente o directamente incompetentes. Pueden ser ambas cosas. Así que Earl Cosey, efectivamente, sí empacó los 4 paracaídas, pero no hizo entrega de los 4 paracaídas como he visto, porque el tema de la documentación del mundo D.B. Cooper, porque esto es un mundo, o sea, esto es, no te lo acabas nunca, hay gente que lleva investigando esto 50 años, medio locos ya, totalmente desnortados por toda esta historia. Hay tantos datos, tantas cifras, tantas versiones, que es muy fácil encontrar y poder liarte y decir algo que no es correcto. Yo he intentado hacer un filtro lo más coherente posible, pero es muy probable que haya algo que no coincida. En este caso yo he leído muchos sitios que fue el que le dio los 4 paracaídas. Eso sí, el FBI no se esperaba que Tina Mucklow realizara la siguiente declaración, porque señaló que Cooper se puso el paracaídas, y estos son palabras textuales, como si lo hiciera todos los días. ¿Qué podemos deducir de esto? Que siendo consciente de que no iba a funcionar ese paracaídas,
lo usó para guardar el dinero. La bolsa no le servía, necesitaba algún tipo de mochila y seguramente utilizó la mochila que llevaba el paracaídas para introducir ese dinero. No creo que pudiera introducir todo, pero al menos una parte. La historia se vuelve todavía más desconcertante cuando Earl Cossey, este instructor de paracaidismo, declaró a algunas fuentes que le devolvieron 3 de los 4 paracaídas, uno principal y 2 de reserva. El FBI, por su parte, sostuvo que solo se encontraron 2 paracaídas a bordo, uno principal y uno de reserva, que es lo que os he dicho antes. Si Cossey dice la verdad, todo parece indicar que ese paracaídas falso fue puesto ahí por las autoridades. No sé si me estás siguiendo, pero espero que sí. Es decir, a él le devuelven 3 porque uno de ellos fue sustituido por ese que no funcionaba. Si nos fiamos del FBI, sorprende sobremanera la información de Cossey porque él solo había entregado 2 de esos paracaídas, no los 4. Devolverle 3 no tiene ningún tipo de sentido, porque el propietario seguía siendo Norman Hayden. ¿Lo hizo para llamar la atención, aprovechando el eco mediático mayúsculo del caso? Podría ser. Porque estos misterios que invaden incluso lo cultural son un caldo de cultivo, un miasma muy apetecible para mucha gente que va buscando casito. Y por tener esos 3 minutos de gloria son capaces de cualquier cosa. Lo importante es que te des cuenta de cómo se va degradando una investigación. En primer lugar por la incompetencia y en segundo lugar por la mentira y por esa necesidad de atención por parte de muchos testigos, falsos testigos, que dicen haber visto algo que en realidad jamás ha sucedido. A lo largo de las décadas, y esto es significativo, a medida que se descubrían paracaídas en el área de salto de Cooper, el FBI siempre pedía ayuda a Cossey para identificarlos. Y él ya se lo tomaba a broma, porque decía, no, hemos encontrado esto en la zona, ¿podría ser de Cooper? Y era como, pues no, a mí no me suena, esto yo no lo empaqué, no lo tengo registrado en ningún sitio. Cossey, que por cierto, murió asesinado en su casa en 2013. Todavía no se ha encontrado al asesino. Y ya sabes cómo funciona el mundo de Internet. En el momento en el que esto sucedió, los foros conspiranoicos comenzaron a señalar que ese asesinato tenía algo que ver con D.B. Cooper porque Cossey contaba con información privilegiada que tenía que ser acallada. También te digo que después de 40 años, pero bueno, tenía información. Hemos terminado con los paracaídas, ha sido intenso, pero ¿qué sucedió con la nota que escribió Cooper a la azafata en la que figuraba la amenaza de bomba o todas las exigencias que se escribieron en su nombre a través de dictados? Bien, aquí no está. Y te explico por qué. Antes de saltar, Cooper exigió a Mucklow que le devolviera todos los papeles que se habían utilizado durante el viaje para comunicarse. Esto abre algunas preguntas, porque, por ejemplo, no sabemos exactamente qué quería decir eso de dinero estadounidense negociable. Puede ser que el auxiliar de vuelo lo apuntara mal y que en realidad fuera no negociable. Hay que tener en cuenta que todo se escribía a mano, bajo una amenaza de bomba, con el nerviosismo que eso aporta a la escritura, y que hay caligrafías que son difíciles de leer, así que lo de no negociable pueden ser muchas cosas. La verdad es que es una pena porque gracias a esos documentos podríamos tener más información ya no solo del caso sino del propio Cooper, de su personalidad, de la forma en la que se comunicaba. Aunque todo eso fue dictado por radio a las diferentes torres, a las diferentes empresas, compañías, creo que podría haber aportado muchísima información. Mucklow menciona además que el secuestrador se encendía los cigarros con cerillas y que ella, no sé si recuerdas, pero hay un momento donde Cooper le ofrece un cigarro a Mucklow y ésta acepta, fue ella precisamente la que usó la última cerilla. Y cuando iba a deshacerse de la caja vacía, él exigió que la devolviera. Esto puede deberse a que seguramente tenía algún tipo de dirección, de marca, de referencia a una empresa, a un restaurante, a lo que fuera. Elementos que podían dar pistas a la hora de llevar adelante la investigación. No quería dejar ningún tipo de prueba en el avión, pero es llamativo al mismo tiempo que quisiera deshacerse de todas las evidencias escritas o de la caja de cerillas y luego se dejara la corbata. ¿Acaso quería que la encontrasen? Pues la verdad es que no lo sé. Por otro lado, no tengo información sobre lo que sucedió con el vaso en el que bebió el bourbon sin hielo y el 7-Up.
tampoco del billete de $20 con el que pagó la bebida. Además, creo que costaba 18 y él mismo dijo, te puedes quedar con las vueltas, y la azafata dijo, no aceptamos propinas, y mucho menos de las gafas de sol. Suponemos que se las llevó, porque no se las quitó prácticamente en todo el viaje. Sea como sea, estos serían los elementos que se encontraron dentro del avión. Vamos a ir con los que se hallaron fuera. Además de la copia de la tarjeta de embarque, donde figuraba su nombre escrito en tinta roja, que la tengo ahora mismo en la mano, en noviembre de 1978, un cazador de ciervos encontró cerca de un camino forestal a 21 kilómetros al este de Castle Rock un cartel en el que figuraban las instrucciones para bajar la escalerilla trasera de un 727. Y se comprobó que pertenecía al vuelo de Cooper, a ese avión. Pero este no fue el único hallazgo. Voy con una historia. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, de 8 años, está de vacaciones con su familia en el río Columbia, en una playa conocida como Tina o Tena Bar, a unos 14 kilómetros río abajo de Vancouver, Washington. Ya sabéis que llaman a las ciudades igual que otras ciudades y todo el mundo se vuelve loco. Este es el Vancouver de Washington. Washington, el estado, no la ciudad. Asistencia, por favor. Oxígeno para el caballero. Mientras está rastrillando la orilla para preparar una fogata, descubre algo que llama su atención. Algo sobresale de la arena. Comienza a cavar y extrae 3 paquetes con dinero. $5.800. Sin saberlo, ha encontrado parte del botín del rescate del mítico secuestro de Cooper. Los billetes prácticamente se han desintegrado. Algunos están negros e ilegibles, otros tienen forma redondeada y están apelmazados debido a la prolongada exposición a los elementos. Y lo más sorprendente, todavía están atados con bandas elásticas. Claro, ante este hallazgo deciden cavar en la zona para ver si encuentran algún paquete más, y la búsqueda termina resultando infructuosa. A continuación, se ponen en contacto con la policía y los técnicos del FBI confirman su origen. Efectivamente, hay 2 paquetes de 100 billetes de $20 cada uno y un tercer paquete de 90 billetes dispuestos en el mismo orden en el que fueron entregados 9 años antes al legendario secuestrador D.B. Cooper. Por cierto, según la policía, se eligió utilizar billetes de $20 para que el peso de la bolsa fuese mayor y así complicar más la huida del secuestrador. Eso también explica por qué en vez de una mochila le dan un saco. Claro, el descubrimiento de esos $5.800 respaldaba algunas sospechas porque en este momento, en 1980, todavía se dudaba si Cooper había sobrevivido o no al salto. Al menos ahora se había confirmado que parte del dinero había llegado a tierra. Esto podía implicar que Cooper, o al menos el botín, había desembarcado cerca del río Washougal, que se fusiona con el Columbia aguas arriba del lugar en el que se descubrieron los 3 paquetes. Recordemos que esa familia estaba en el río Columbia. Pero la pregunta era, ¿por qué faltaban 10 billetes de uno de esos paquetes? ¿Lo había cogido la familia, tal vez? ¿Y por qué permanecieron juntos tras separarse del resto del dinero? La deducción más obvia era que los fajos habrían llegado allí un par de años después del secuestro. ¿Por qué? Porque las gomas elásticas que sujetaban el dinero no se habían deteriorado. Seguramente la bolsa o mochila con el dinero estaba cerca de la orilla de un arroyo y cuando el agua subió lo suficiente, se desprendió río abajo antes de que finalmente la bolsa se degradara y por el camino fue distribuyendo paquetes de dinero. Un análisis de diatomeas, unas algas unicelulares encontradas en los billetes, indicó que los fajos no estaban sumergidos en el río ni enterrados secos en noviembre de 1971, porque las diatomeas que se hallaron solo florecen durante la primavera, lo que indica que el dinero se había sumergido en el agua al menos varios meses después del secuestro, porque si no, no tendría diatomeas. No hace falta decir que FBI, policía, parques nacionales, todo lo que queráis,
levantaron el suelo de la zona y no encontraron más billetes. En 1986, después de prolongadas negociaciones y convertirse en una pesadilla para la familia, te animo a que busques información sobre lo que supuso para los pobres, porque de repente, claro, el foco mediático, se desató la locura. Los billetes se dividieron equitativamente entre Brian Ingram y la aseguradora de la Northwest, la Royal Glove Insurance. Lo que tengo ante mí, lo que tengo en esta bolsa, son los 15 ejemplares conservados por el FBI como pruebas. Ingram, por su parte, vendió 15 de sus billetes en una subasta en 2008 por unos $37.000, equivalentes a unos 54.000, 55.000 en 2025. El dinero del rescate del río Columbia sigue siendo la única evidencia física confirmada del secuestro encontrada fuera del avión, más allá del cartel con las instrucciones, que es simplemente un cartel. Esto es el dinero. Esto es que realmente pasó algo en ese avión. Entiendo que la familia Ingram avisó a la policía porque el dinero estaba en un estado horrible, o tal vez porque eran buenas personas. Vamos a pensar bien. Pero, ¿realmente podemos decir que fueron los únicos en encontrar parte del botín de Cooper? ¿Seguro que nadie más encontró nada y simplemente se cayó la boca? Son muchas cuestiones y algunas de ellas siento decirte que no tienen respuesta. Joder, otra vez, Madre mía, nada tiene respuesta aquí, Hemos terminado en esta sala de pruebas y ahora vamos a ir a ver al perfilador. Ha llegado el momento de adentrarnos en la mente de Dan Cooper. ¿Quién era Dan Cooper? ¿Quién se escondía detrás de ese nombre? ¿Era su nombre de verdad? En el siguiente bloque vamos a intentar contestar algunas de esas preguntas. Comencemos por el nombre. Dan Cooper. Los agentes teorizaron con que el alias de Cooper estaba basado en un personaje de cómic franco-belga llamado Dan Cooper, protagonista de las aventuras de Dan Cooper, en las que este piloto de la Real Fuerza Aérea canadiense, que había sido creado por Albert Weinberg en 1954 para la revista Tintín, vivía todo tipo de andanzas. De hecho, el idioma utilizado en la obra era el francés. En España se llegó a publicar en la revista Gaceta Junior con el nombre de Acróbatas en el Espacio. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso de acróbatas en el espacio? ¿Qué tiene que ver con las aventuras de Dan Cooper? Bueno, pues porque Dan Cooper pilotaba todo lo que pudiera volar, incluidas naves espaciales. En una de sus portadas se mostraba a Dan Cooper haciendo paracaidismo, saltando de un avión. Estos cómics no se habían traducido al inglés, ni tampoco se habían importado a los Estados Unidos, por lo que los perfiladores del FBI especularon con que el secuestrador podía haber tenido conocimiento de este cómic durante un viaje a Europa, ya fuera de índole militar o no, y que seguramente hablaba francés con fluidez. Esto también podía indicar que era canadiense, lo que podría explicar lo de quiere el dinero en moneda estadounidense negociable. Aunque, como te he dicho antes, también se ha indicado que simplemente fue la forma de apuntarlo de la azafata y que puede que no tenga validez real. Tenemos a Dan Cooper, que puede ser una simple coincidencia, pero parece que viene de un personaje de cómic. Abordemos el tema físico. El FBI entrevistó a testigos presenciales en Portland, en Seattle y en Reno, y elaboraron una serie de retratos robot. El primer retrato, oficialmente titulado Composite A, fue publicado el 28 de noviembre de 1971, pocos días después del secuestro. También es conocido como el Bing Crosby. Aquí, campanita, porque tienes que buscar la fotografía original. Según testigos, no se parecía mucho, pero bueno, fue como, pero si no se parece. Yo me imagino a los secuestrados diciendo, pero si no tiene nada que ver con ese señor. Además, es curioso porque aparece con gafas de sol y sin gafas de sol. El segundo retrato, publicado a finales de 1972, pretendía representar con mayor precisión la edad, el tono de piel y la forma del rostro de Cooper. Los testigos dijeron, hombre, se parece más, pero está como enfadado, ¿no? Y no era la actitud de Cooper. El tío era vehemente, decía las cosas muy serio, pero más allá del exabrupto, cuando parecía que lo estaban intentando engañar durante el repostaje en Seattle, el tío era bastante educado e incluso amable.
así que no, ¿por qué le han puesto cara de cabreado? Además, dijeron que era más joven que el del dibujo y con una tez más oscura. Y así llegamos hasta la tercera y hasta donde yo sé última versión, que es la del 2 de enero de 1973, que no difiere demasiado de la versión número 2, pero que sí recoge todas esas sugerencias que aportaron los testigos. A mí se me parece a James Stewart y, de nuevo, campanita, búscalo, porque para mí se da un aire al James Stewart de Vértigo, La ventana indiscreta, por ahí va. James Stewart. Las azafatas Schaffner y Mucklow, que fueron las que pasaron más tiempo interactuando con Cooper, fueron entrevistadas la misma noche en ciudades separadas y dieron descripciones casi idénticas. Se trataba de un hombre de 40 años, de aproximadamente 1,78, de 77-82 kilos de peso, con piel de tono oliva, que esto me llama bastante la atención, ojos marrones, cabello negro corto peinado hacia atrás y sin acento perceptible. Bill Mitchell, que era un estudiante de la Universidad de Oregón por aquellos años, iba sentado delante de Cooper. No sé si justo en el asiento de delante o asientos por delante, pero también pudo ver al secuestrador. Y su descripción ayudó a construir las correcciones del segundo retrato robot. Según él, todo coincidía con lo que habían dicho las azafatas, pero tenía menos altura, seguramente entre 1,75 y 1,78. Esto, por supuesto, es un tema de quién esté especulando con esa altura, porque Mitchell medía 1,88 y se veía a sí mismo mucho más grande y fornido que Cooper. En el caso de las auxiliares de vuelo, seguramente no superaban el 1,70 m. Robert Gregory, que era otro pasajero, también lo describió como de aproximadamente 1,75 m. Gregory declaró que creía que Cooper, y se viene sorpresa, era de ascendencia mexicoamericana o indígena, según palabras textuales, es decir, latinoamericana. Todos coinciden en que tenía complexión atlética, eso parecía indicar que realizaba ejercicio regularmente, solo pidió una bebida, por lo que el FBI teorizó que no era un bebedor empedernido, ni tenía problemas de alcoholismo, porque un alcohólico habría sido incapaz de gestionar la situación y más aún de rechazar bebidas alcohólicas durante ese estresante y prolongado secuestro. Y eso además refrenda esa característica que lo define como alguien que no quería perder el control de la situación. Con respecto a los cigarrillos, como te señalé antes, se dice que fumaba aproximadamente un paquete al día. En mayo de 1973 el FBI publicó internamente un perfil del sospechoso de Cooper de 8 páginas, nada menos, y en el perfil se sugería que Cooper no era un paracaidista deportivo, sino que tenía entrenamiento militar. Posiblemente se trataba de un veterano de la Fuerza Aérea familiarizado con Seattle y alrededores. Cooper, no sé si te acuerdas, pero reconoció Tacoma cuando el avión lo sobrevoló. Y en su conversación con Mucklow señaló correctamente la proximidad de la base aérea McCord al aeropuerto de Seattle-Tacoma, que es un detalle desconocido para la mayoría de los civiles. Cooper lo sabía. Además, su vocabulario, su planificación, su uso de terminología de aviación, o sin ir más lejos, la recuperación de pruebas, lo de la caja de cerillas o los papeles, llevaron a concluir que Cooper no era un delincuente común, era inteligente, era metódico, no era impulsivo, ni fácilmente alterable, era un planificador cuidadoso, experto en anticipar contingencias, si pasaba algo rápidamente buscaba una solución, y en generar estrategias adaptativas. Había cosas que no salieron como seguramente él había planeado, pero aún así consiguió salir de ese avión. Y todo ello de forma independiente, sin necesidad de utilizar cómplices. Sin duda, no había hecho toda esta historia, toda esta aventura, por buscar emociones fuertes, sino por el dinero. De hecho, se sospechaba que igual lo necesitaba desesperadamente, porque si no, no haces esta locura, lo de subirte a un avión y tirarte en medio ahí de la nada, con lluvia y, bueno, en unas circunstancias totalmente adversas. Voy a desarrollar algunos de estos puntos porque son muy llamativos y creo que nos puede ayudar a perfilar a que este Cooper no sea simplemente una fotografía en un papel, sino una persona.
Voy con algunas de sus decisiones, que no fueron al azar. En primer lugar, la elección del día del secuestro. La víspera de Acción de Gracias es uno de los días en Estados Unidos que más movimiento de personas tiene alrededor del país. Estamos en 1971, no es como ahora que hay más tráfico aéreo, pero el hecho de seleccionar justo esta fecha tan señalada se debió a que era consciente de que eso iba a dificultar la trazabilidad y que le iba a hacer ganar tiempo. Ante la eventualidad de una situación caótica, os imagináis una bomba en un avión, el peligro que puede suponer en un aeropuerto, incluso estando en el aire, las torres de control volviéndose locas, intentando organizar los diferentes vuelos, los diferentes aterrizajes. Sabía que las autoridades, simplemente para evitarse problemas, serían más proclives a negociar y a aceptar sus exigencias. Y al mismo tiempo, hay algo que me llama poderosamente la atención, que es el hecho de que solo fueran 35 personas en ese Boeing. Un tercio prácticamente de lo que cabe dentro de ese modelo. No fue fácil encontrar la información porque como Boeing 727-100 prácticamente no hallé nada, pero parece ser que tenía diferentes nombres el mismo modelo, solo que se había clasificado posteriormente de esa forma. En cualquier caso, solo iban 35 personas, y esto no sé si fue elección suya, si fue suerte, coincidencia, serendipia, casualidad, lo desconozco totalmente. Pero esas 35 personas colaboraban a que la situación no se fuera de control dentro del avión, porque en el caso de que hubiese ido lleno, muchas de las decisiones, muchas de las exigencias que llevó a cabo se hubiesen complicado bastante más. Sí, tenía una bomba que podía estallar en cualquier momento, de acuerdo, pero podría haber sido un centenar de personas contra solo un señor. El hecho de que solo fueran 35 facilitaba mucho todo. Escogió también el asiento en la última fila, por 3 razones. Para observar y responder a cualquier acción que se produjera frente a él, tenía controlados a todos los pasajeros y a la tripulación que viajaba en el avión. Para minimizar la posibilidad de ser abordado o atacado por alguien detrás de él, y para hacerse invisible al resto de pasajeros. Él controlaba todo en todo momento, pero prácticamente nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Algo importante, la elección de la bomba. Normalmente los secuestradores usaban un arma. Pistola, cuchillo, metralleta. Era lo más habitual. El hecho de utilizar una bomba frustraba cualquier intento de atacarlo. Si recuerdas, Schaffner fue la única que vio lo que ocultaba dentro del maletín. Cuando su descripción se transmitió al puesto de mando del FBI en Portland, los agentes declararon que los cartuchos de dinamita solían ser de color marrón o beige. Los 8 cilindros rojos probablemente eran bengalas de carretera o de ferrocarril. Sin embargo, al no poder estar seguros de esto, no se pudo recomendar ninguna intervención, porque si sabes que no se trata de un explosivo, todo el mundo se puede echar encima. Y finalmente, la más importante de esas elecciones. Estaba familiarizado con las capacidades y características del 727. Algunas de ellas confidenciales y desconocidas para los propios pilotos del 727. He conseguido un cianotipo, un cianotipo del Boeing 727-100 y como te he dicho antes, no ha sido fácil porque, y esto igual algún experto en aviación que esté escuchándome ahora mismo puede sacarme de dudas, pero parece ser que el 727-100 en realidad era originalmente el 727-51, solo que se le cambió el nombre. Puedo estar equivocado, pero al menos del 727-100 no he encontrado nada. En el caso que nos ocupa, tenía el número de registro N467US, definido como un avión de transporte civil de mediano alcance. Voy con algunas de sus características y así vamos a tener en nuestra imaginación una imagen más certera de cómo era realmente este avión. Operaba con una tripulación de 3 personas, más 3 auxiliares, y podía transportar hasta 131 pasajeros. En el vuelo 305 dudo mucho que estuvieran todos los asientos puestos. Yo calculo que rondaba los 100-110. Este dato de los asientos es importante porque igual cuando estabas escuchando la narración, en tu cabeza estabas visualizando un avión en el que caben 50 personas.
Y aunque este 727-100 no es una aeronave enorme, siguen siendo 131 pasajeros. 40 metros y medio de largo, una envergadura de casi 33 metros y una altura total de 10 metros con 363 centímetros. Su peso en vacío era de casi 40.000 kilos y su peso máximo en rampa era de 77.000 kilos. Se puede hacer el cálculo, pero podemos inferir que su capacidad de combustible rondaba los 30.000 litros. Esto te va a sorprender porque todo parece indicar que eligió este modelo de avión por su diseño. No fue algo al azar, no fue porque le gustaba el número 305, no. Es porque sabía dónde se estaba metiendo. Este Boeing 727-100 tenía una escalerilla trasera. No quiero que lo veas como la salida de atrás de un avión, sino una escalerilla en la parte de atrás que se desplegaba por la que tú podías bajar. Normalmente los pasajeros salían por las otras puertas, pero esa escalerilla estaba ahí. Además de la escalerilla, el 727 tenía los 3 motores ubicados de una forma que se podía saltar desde esa escalerilla sin morir en el intento. Es decir, no te quedabas absorbido por una turbina ni nada parecido. Era fácil o relativamente fácil saltar. No sé si recuerdas, por ejemplo, lo del ajuste de flaps de 15 grados. Esa petición evidenciaba un conocimiento específico de las tácticas de aviación y de las capacidades del 727. Porque a diferencia de la mayoría de los aviones comerciales, además de la escalerilla, además de cómo estaban posicionados los motores, el 727 podía mantener un vuelo lento a baja altitud sin entrar en pérdida. Es decir, que tus alas sigan produciendo la sustentación necesaria para contrarrestar el peso del avión. Cuanto menor es la altitud, más posibilidades hay de que entres en pérdida. El ajuste de flaps que Cooper solicitó permitía controlar la velocidad y la altitud del 727 sin tener que entrar en la cabina, porque sabía que si entraba en la cabina seguramente los 3 pilotos iban a intentar inmovilizarlo. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque el conocimiento más revelador era una característica secreta y exclusiva del 727. Porque la escalera de popa, esa escalera trasera, podía operarse durante el vuelo y el interruptor de activación estaba en la parte trasera y no podía anularse desde la cabina. Es decir, él iba a tener control total de lo que iba a suceder ahí. El FBI llegó a especular con que Cooper sabía que la CIA utilizaba aviones 727 para lanzar agentes y suministros a territorio enemigo durante la guerra de Vietnam. Porque este avión, el 727, se utilizaba para eso. Ya fuera porque había formado parte de alguno de esos equipos o incluso de forma indirecta, tenía ese conocimiento. Y dado que ninguna situación en un vuelo de pasajeros requería una operación de ese tipo, no se informó a los pilotos, a las tripulaciones civiles, de que la escalera se podía bajar en pleno vuelo. No lo sabían. Por eso, cuando se lo plantea Cooper a los pilotos, la tripulación dice: pero lo que está pidiendo es imposible. No, él era consciente de que eso se hacía y que se había hecho durante años en Vietnam. ¿Por qué? Es difícil de prever. Cuando veamos la lista de sospechosos igual arrojamos un poco más de luz. Pero tenía ese conocimiento. Y espérate que hay más. Incluso estaba familiarizado con los procedimientos habituales de reabastecimiento de combustible del 727. Lo sabía. Al menos esto es lo que señaló Mucklow, que se sorprendió bastante con la información que compartió el propio Cooper. Por eso se puso nervioso, porque era consciente de que algo estaba sucediendo y no le gustaba. Se estaba oliendo un plan contra él. Soldado, cargador de aviones de la Fuerza Aérea, agente de la CIA, trabajador de Boeing. ¿Quién era Dan Cooper? En el siguiente capítulo veremos todo lo que trajo este secuestro, los cambios de seguridad, la modificación en los aviones, toda la investigación que se llevó a cabo, y tendremos una rueda de posibles sospechosos que va a ser muy interesante, con perfiles de todo tipo. Este caso, el caso de Dan Cooper o de D.B. Cooper, es un caso único. Un caso de secuestro de avión que sigue sin resolverse, en el que el protagonista jamás fue capturado. Es uno de los grandes misterios de la historia del crimen moderno. ¿Fue el robo perfecto? ¿Fue un acto insensato sin ninguna posibilidad de éxito? D.B. Cooper, gracias a esto,
se convirtió en un mito avivado sobre todo por la falta de respuestas, un trasunto de Robin Hood moderno, un crimen, como digo, casi perfecto, en el que el delincuente derrotó al sistema, burló a la policía y desapareció con el dinero. Y todo ello sin muertes ni heridos a sus espaldas. Espero que te haya gustado, únete a nuestro Patreon, te estamos esperando ahí y nos escuchamos en la siguiente entrega. Soy Sergio y esta ha sido la primera parte del dossier D.B. Cooper. Estoy ahora mismo viajando en avión y qué mejor sitio para responder a la pregunta de por qué, si el secuestrador se identificó como Dan Cooper, el caso se terminó conociendo como el de D.B. Cooper. Inoperancia, incompetencia, bueno, es un poco más complicado porque todo se debe a un error periodístico. Cubriendo el secuestro estaba el reportero de The Oregon Journal, James Long, y James Long normalmente trabajaba en el turno de noche. Él era consciente de que detrás de lo acontecido en el vuelo 305 había una buena historia. Así que se puso en contacto con un ex compañero que ahora trabajaba en Western Airlines para que le pasara algún contacto dentro de la Northwest, de la compañía de ese vuelo 305. Ya fuera porque la información proporcionada no era correcta o porque el sonido no era muy bueno, él aduce ambas posibilidades, terminó apuntando D.B. Cooper en vez de Dan Cooper. Y como no tenía tiempo de verificar, porque quería la exclusiva, estamos en un momento en el que no se conocían apenas datos del secuestro, sí el secuestro en sí, pero no detalles como por ejemplo el nombre del secuestrador, lo que había sucedido, si había habido víctimas, ese tipo de cosas no se sabían en ese momento, así que él, con ese D.B. Cooper apuntado en su cuaderno, decidió publicarlo. ¿Qué sucedió? Que para más INRI, el reportero de United Press, mucho más poderoso que The Oregon Journal, también publicó lo de D.B. Cooper. El nombre de este periodista era Clyde Javin, al que durante muchos años se acusó por haber sido el que había promulgado ese error. Tuvo que salir finalmente James Long a decir, no, sí, el que empezó todo esto fui yo, pido disculpas. De esa forma, el seudónimo pasó a ser D.B. Cooper en vez de Dan Cooper. Con el paso de los días, el FBI ya identificó al hombre que se había subido con la bomba en el Boeing 727-100 como Dan Cooper, aunque todo el mundo coincidía en que seguramente era un alias. El propio James Long señala, intentamos corregirlo y nadie lo quiso. A todo el mundo le gustaba tanto lo de D.B. Cooper y en tan poco tiempo se había instaurado tanto dentro de la sociedad que decidieron que era imposible cambiarlo, se rindieron y dijeron, sí, se llamaba Dan Cooper, pero a partir de ahora todo el mundo lo va a conocer como D.B. Cooper. Por si te estás preguntando si la policía, el FBI, interrogó a D.B. Coopers y a Dan Coopers, por supuesto que sí. Sospechaban que era un seudónimo, pero aún así se pusieron a interrogar a todo el mundo. Y esta es la historia de por qué el caso de Dan Cooper pasó a llamarse el caso de D.B. Cooper. Yo sigo aquí. Pasadlo bien. ¿Quién está hablando usted? Es que tengo un podcast. Ah, lo siento mucho. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto.